Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta sala de sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Para proceder a realizar esta 54ª sesión extraordinaria de este Consejo en este año 2015, pido al señor secretario proceda conforme al proyecto de orden del día que se ha circulado. Señor consejero presidente, antes daría cuenta a los integrantes de este órgano del oficio firmado por el señor consejero presidente dirigido al de la voz, en el que comunica lo siguiente: por este medio envía usted oficio original número PRE-CDE, diagonal 350, diagonal 2015, recibido en la oficialía de partes de este ente comicial con fecha 21 de septiembre de 2015, suscrito por el licenciado Óscar Sánchez Juárez, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de México, mediante el cual realiza la sustitución de los representantes de dicho instituto político ante el Consejo General, quedando de la siguiente manera: propietario Iván Arturo Rodríguez Rivera, suplente Rubén Darío Díaz Gutiérrez. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 190, fracción primera del Código Electoral del Estado de México, le solicito instruir a quien corresponda para que en el ámbito de sus atribuciones realice lo conducente, y anexa el oficio firmado por el licenciado Óscar Sánchez Juárez, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, y se anexa también copia de la credencial para votar del nombrado representante propietario. ¿Sería cuánto, señor consejero presidente? Gracias, señor secretario, por esta notificación. Toda vez que se encuentra con nosotros el licenciado Iván Arturo Rodríguez Rivera, corresponde tomarle la protesta de ley correspondiente, por lo que les pido nos pongamos de pie. Señor licenciado Iván Arturo Rodríguez Rivera, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de México, las leyes y disposiciones legales que de una y otra emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de representante propietario del Partido Acción Nacional que le ha sido conferido? Sí, protesto. A nombre del Instituto Electoral del Estado de México le agradezco su compromiso y le doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Tomemos asiento. Gracias. Pido entonces al señor secretario proceda conforme al proyecto de orden del día que se ha circulado. Procedo a pasar lista de presentes. Consejero presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. Presente. Doctora María Guadalupe González Jordán. Presente. Maestro Saúl Mandujano Rubio. Presente. Licenciado Miguel Ángel García Hernández. Presente, buenos días. Doctor Gabriel Corona Armenta. Presente. Maestra Natalia Pérez Hernández. Presente, buenos días. Maestra Palmira Tapia Palacios. Buenos días, presente. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Iván Arturo Rodríguez Rivera. Buenos días, presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Eduardo Bernal Martínez. Presidente, secretario, buenos días. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Javier Rivera Escalona. Presente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Edgar Tinoco Maya. Por el Partido del Trabajo, licenciado Joel Cruz Canseco. Por Movimiento Ciudadano, licenciado César Severiano González Martínez. Presente, muy buen día. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Efren Ortiz Álvarez. Presente, secretario. Por Morena, Luis Daniel Serrano Palacios. Presente, buenos días a todos. Por el Partido Humanista, licenciado Francisco Nava Manríquez. Buenos días, presente. Por Futuro Democrático, María Eugenia Vega Martínez. Presente, buenos días. Y el de la voz, Javier López Corral, presente. Señor presidente, le informo que están presentes las consejeras, consejeros, y contamos con la presencia de 10 de los 11 representantes legalmente acreditados, por lo que es procedente declarar la existencia de quórum legal para llevar a cabo esta sesión extraordinaria. Bien, señor secretario, una vez establecida la existencia del quórum legal necesario, le pido proceda conforme al proyecto de orden del día que se circuló. El siguiente punto del orden del día es el número 2, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene lo siguiente: 1, lista de presentes y declaración de quórum legal; 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día;
3. Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 10 de septiembre de 2015. 4. Informe de actividades extraordinario presentado por la Secretaría Ejecutiva. 5. Proyecto de acuerdo por el que se emite respuesta a la consulta formulada por la Comisión Coordinadora del Partido del Trabajo, mediante oficio número PTCCE-28-2015, de fecha 2 de septiembre del año 2015, discusión y aprobación en su caso. Número 6, asuntos generales, y número 7, declaratoria de clausura de la sesión. ¿Sería cuánto? Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de orden del día. No haber intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre su eventual aprobación, por favor. Consultaré a las consejeras y consejeros si están por aprobar el orden del día, pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente asunto, por favor. Es el número 3 y corresponde a la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 10 de septiembre de este año. Si me lo autoriza, señor consejero presidente, solicitaría la dispensa de su lectura y consultaré a las consejeras, consejeros y representantes si tienen alguna observación a efecto de que nos la hagan saber. No se registran observaciones, por tanto pediría a las consejeras y consejeros que están por aprobar el acta en sus términos lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda entonces con el siguiente asunto, por favor. Es el número 4, señor consejero presidente, y corresponde al informe de actividades extraordinario presentado por la Secretaría Ejecutiva, haciendo saber a los integrantes de este órgano superior sobre comunicados relevantes y actividades realizadas por la Secretaría, direcciones y unidades administrativas de este instituto, actividades vinculadas a las comisiones del Consejo General. Estamos también haciéndoles saber de distintos comunicados relevantes y actividades realizadas en las direcciones, incluyendo a la Contraloría General, incluyendo información también del Comité Técnico Asesor del PREP, de la Comisión Temporal de Vinculación con órganos desconcentrados, y respecto a representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General, les informamos acerca del oficio IEM-PC G 2352/2015 de fecha 15 de septiembre, en el que se remite a la Secretaría de mi cargo para su atención, escrito signado por los integrantes de la Comisión Coordinadora y miembros de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, mediante el cual presentan solicitud de registro como partido político local. Sería de parte mía todo, señor presidente, y estaré a sus órdenes para cualquier observación. Gracias, señor secretario. Pregunto a los integrantes de este consejo. Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Humanista. En primera ronda. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Quisiera tomar el uso de la voz en relación al informe que nos presenta el secretario y concretamente referirme al tema de la Contraloría General. En este sentido, se informa al Consejo General mediante este informe del expediente IEM/DEN/DEN/053/15, mismo que tiene que ver con mi partido, y es el expediente el cual nos notifican el día 25 la resolución de una solicitud expresa que su servidor hizo en este consejo, en el pleno de este Consejo General, en relación a las impugnaciones que ingresamos al concluir el proceso, al concluir la jornada electoral. Y esto tiene que ver con las impugnaciones que en diferentes consejos municipales ingresamos, dimos una discusión aquí de más de 2 horas y resulta que la Contraloría archiva este expediente. No obstante, en
en la Comisión de Vigilancia de las Actividades Administrativas y Financieras de aquí del Instituto, el día 28 de agosto, sacamos el tema, hicimos un posicionamiento en relación a que no estaba de manera, desde la óptica por supuesto de esta representación, no se exploró ni se ejerció uno de los principios que tiene esta Contraloría, que es la exhaustividad, y por supuesto consideramos que se violó este principio. Consideramos también en esta discusión que referimos en la Comisión de Vigilancia que veíamos nosotros la necesidad de subirlo al pleno de este Consejo para que se regresara y se pudiera emitir una nueva resolución. Sin embargo, la resolución está dada. En la discusión yo fui muy enfático con el Contralor. El Contralor, desde la óptica de esta representación, fue muy sobrado, fue muy petulante y habrá que decirlo, así textualmente así se lo dije yo, porque él dijo que nosotros teníamos otra instancia, que es el Tribunal de lo Contencioso, y consideramos que de hecho así lo refirió en la propia sesión. Nos dijo que ellos tenían la razón, que el tribunal no le iba a corregir la plana. Entonces, desde esa óptica no existió ningún tipo de humildad, no existió ningún tipo de revisión para poder hacer una investigación exhaustiva, que eso fue lo que nosotros solicitamos. La investigación exhaustiva, desde nuestra óptica, no era únicamente que los partidos entregáramos algunas pruebas y por supuesto tampoco que la propia Secretaría entregara un informe el cual únicamente versa en referir que cada uno de los funcionarios referidos dijo: sí, cumplimos con recibir la impugnación correspondiente. Y el tema no era ese, el tema por supuesto era los malos tratos que se dieron a los representantes que enviamos a ingresar estas impugnaciones, y ahí por supuesto existía una materia muy importante para poder hacer una sanción correspondiente, sin saber cuál, ni cómo, ni cuánto. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, consideramos que sí existía elementos de hacer una investigación mucho más exhaustiva, el poder llamar, convocar a cada uno de los funcionarios y hacer una revisión o inclusive un peritaje mucho más detallado, y eso por supuesto que no se hizo. Entonces, con los únicos elementos que el Partido Humanista le dio al Contralor y con los elementos que la Secretaría otorgó, en donde solamente se expresó que sí se recibieron los medios de impugnación, me parece que ahí no estaba el tema, y sacaré nuevamente el tema de la reunión, de la sesión de la Comisión de Vigilancia, en donde solicité a la presidenta que se subiera este tema al Consejo. De hecho, ahí dimos una discusión, la propia consejera Guadalupe cuestionó al Contralor y le preguntó por qué, o cuáles eran los criterios diferenciados que tenían para subir o no un asunto al Consejo General, y no fue muy claro el Contralor para referir por qué o cuáles eran los criterios. Sin embargo, más allá de la petición que se hizo y que no se cumplió, pues aquí está el tema en el informe. Por eso es que tomo la palabra y solicito a este consejo, a los consejeros concretamente, que pongamos el ojo en el huracán, que me parece que
las discusiones que se han dado aquí en este consejo han sido de suma importancia, han sido de vital trascendencia, y resulta que este tema se deja ahí al olvido, y entonces el Contralor, haciendo uso de la autonomía de gestión que tiene, por supuesto así lo otorga la ley, en eso no lo discutimos, pero me parece que hubo una insensibilidad de no subirlo al Consejo y poder discutir que no se fuera al archivo. Y también quisiera anunciar que, por supuesto, nosotros ya recurrimos el tema en el Tribunal de lo Contencioso, y esperaremos cuál es la respuesta que nos da el tribunal. Hicimos la queja metimos el recurso, la apelación, perdón, el día 17 de septiembre, y esperaremos cuál es la respuesta del tribunal, y esperemos, como cada uno de los asuntos que ha avanzado el Partido Humanista, nos den la razón, pero aquí el fondo es, en repetidas ocasiones aquí en este Consejo se han cuestionado el actuar de la propia Contraloría, y este no es un caso distinto. También nosotros hacemos valer nuestro propio derecho y solicitamos que se ponga atención en este asunto. En esta primera ronda sería cuanto, presidente. Gracias, señor representante. En este mismo asunto del informe de la Secretaría Ejecutiva y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien. Me permitiría comentar, para no dejar su intervención que ha sido registrada y que formará parte de la versión estenográfica de esta sesión, señor representante, que como usted bien señala, pues la Contraloría es un órgano del Instituto que tiene autonomía de gestión e independencia técnica. Quiero mencionarlo porque para eventualmente, no en descargo, no me toca a mí descargar de responsabilidad de la Contraloría, pero sí tal vez una explicación que nos pudiera servir y eventualmente un área de mejora en cuanto a procedimientos normativos de la misma. La Contraloría debe subir al Consejo General o poner a consideración del Consejo las resoluciones cuando instaura procedimientos administrativos. Y entiendo que en el caso que nos ocupa no hubo tal, no instauró el procedimiento, consideró, reunió elementos y determinó que no había lugar para iniciar un procedimiento administrativo, por eso es que no llegó al Consejo General. Eventualmente esa resolución de no instauración podía haber sido combatida, entiendo que seguramente es la que usted presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces no soy omiso, tomo nota y registramos esta preocupación de una eventual necesidad de mejorar o de afinar los procedimientos que la norma le da a la Contraloría para atender estos asuntos, pero también señalar que no es que haya sido insensible o omisa en cuanto a la solicitud, incluso la propia comisión, de subirlo al Consejo. No había que discutir en el Consejo porque no hubo como tal una resolución de la Contraloría al respecto. Bien, hechas estas consideraciones, pregunto sobre si en este mismo asunto del informe de la Secretaría Ejecutiva y en primera ronda alguien más desea hacer uso de la palabra. No. En segunda ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Humanista. Gracias, presidente. Me parece que tenemos muy clara la normativa. Agradezco las observaciones, presidente. Por supuesto que así lo dice el propio código y el reglamento de la Contraloría, y estamos ciertos en eso. Sin embargo, sí se ha dado estos casos, y así, vuelvo a repetir, lo refirió la propia consejera Natalia, y se dio el caso en el expediente CGDEN 059. Entonces, me parece que sí entiendo los argumentos que vierte el presidente. Sin embargo, sí hay un antecedente en donde sí se subió este consejo sin que hubiera una sanción de por medio, conforme lo dice el propio código. Entonces, yo solo quisiera llamar la atención a que, bien lo refiere, es un tema de áreas de mejora, pero me parece que no porque se trate del Partido Humanista, todos los partidos estamos expuestos a esto, y me parece que tendríamos que poner mucho más énfasis en qué es lo que está haciendo la Contraloría. Sería cuanto, presidente. Le agradezco mucho, señor representante, y pregunto si en segunda ronda tiene uso de la palabra en segunda ronda la consejera Natalia Pérez Hernández. Gracias, consejero presidente.
este punto deseo manifestar que en el seno de la Comisión de Vigilancia de las Actividades Administrativas y Financieras, toda vez que diversas representaciones de los partidos políticos han manifestado inconformidad respecto de las resoluciones de la Contraloría, se ha solicitado al señor Contralor General que, independientemente de las pruebas que aporten las partes, se realice una mayor investigación conforme a la normatividad de la materia. Por otro lado, pues cabe referir que en el caso concreto que ha referido el señor representante de Humanista, conforme a lo dispuesto por el artículo 197, fracción 17 del Código Electoral y el artículo 9 de la normatividad de responsabilidades de los servidores públicos electorales del Instituto Electoral del Estado de México, es decir, por disposición legal expresa, la Contraloría General únicamente somete a consideración de este máximo órgano de dirección las resoluciones derivadas de la instauración del procedimiento administrativo de responsabilidad, y en el caso que no se ocupa previo a la instauración de tal procedimiento, se acordó un periodo de información previa, del cual se acordó que no había lugar a dar inicio al procedimiento correspondiente. Ello, pues conforme a los artículos 14 y 15 de la normatividad referida. Es cuanto. Gracias, consejera. En segunda ronda, en este asunto, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? ¿En tercera ronda? Bien. Al no haber más intervenciones, pido al señor secretario registre que nos damos por enterados del contenido de su informe y proceda, por favor, con el siguiente asunto del orden del día. Es el punto número 5, señor consejero presidente, y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se emite respuesta a la consulta formulada por la Comisión Coordinadora del Partido del Trabajo mediante oficio número PT/CCE /28/2015 de fecha 2 de septiembre del año 2015, discusión y aprobación en su caso. Está a su consideración. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo en comento. Pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra en primera ronda. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor representante del Partido del Trabajo. Gracias, consejero presidente, con su venia. Señores representantes de los partidos, señores consejeros, distinguidas consejeras, señor secretario. Revisamos con atención el resultado de esta consulta que la dirigencia estatal del Partido del Trabajo del Estado de México, por conducto de su comisión coordinadora, que representan para este asunto el ciudadano Óscar González Yáñez, el ciudadano diputado Carlos Sánchez Sánchez, el señor licenciado Luis Antonio Guadarrama Sánchez y el señor licenciado Armando Bautista Gómez, en su carácter de miembros de la Comisión Coordinadora Estatal de este instituto político. Lamentamos con mucha preocupación, tristeza, y la respuesta que finalmente emite este máximo órgano a través de su Consejo General. Evidentemente hay dos asuntos que llaman mucho la atención. Primero, que de manera muy adecuada, muy cuidadosa, parte la respuesta a esta consulta de un hecho que no está del todo claro que sea concluyente, que este órgano electoral no es la instancia responsable para conocer y en su defecto resolver de una manera más adecuada esta circunstancia, de que hasta la fecha el Partido del Trabajo no ha recibido su prerrogativa ordinaria y que vemos con mucha atención que parte de la respuesta que aquí se ha
integrado en este acuerdo sugiere que mientras este órgano electoral no sea la instancia, porque no fue parte en este asunto que llevó a efectos de que el Partido del Trabajo impugnara el acuerdo número 55 y diversos acumulados que finalmente la Sala Superior revocó de manera lisa y llana. Es muy claro que no estamos hablando si esta instancia es o no la responsable. Y aquí de manera muy cuidadosa evaden esta circunstancia al decir que este órgano electoral no es parte en este asunto, no fue parte en el juicio de inconformidad que el Partido del Trabajo Nacional interpuso ante la Sala Superior a efectos de reclamar de manera legítima un uso inadecuado de las normas electorales por las cuales le fue retenida la prerrogativa al Partido Nacional y a las diferentes instancias estatales de nuestro partido en el interior de la República. Y curiosamente este acuerdo parte de ese hecho de no haber sido parte conocedora y menos actora, según la suposición de la que parte esta contestación a la consulta que estamos comentando, y que por ello no hay respuesta que dar sobre una petición legítima que el Partido del Trabajo ha venido haciendo cuando menos en los últimos 45 días. Por ello, hemos de insistir en que esta autoridad electoral sí es responsable, porque hay que recordar que es una instancia que tiene ciertas características, aún y con la nueva ley vigente, la nueva ley electoral vigente, que le dota de la capacidad de administrar recursos estatales, recursos públicos del orden local, y cuyas cuentas y cuya aprobación de presupuesto y todo lo que deriva del ejercicio de los recursos presupuestales de este órgano electoral son de carácter local, son de una entidad autónoma que tiene jerarquía como parte de la federación de la cual formamos parte como Estado de México. Por ello es inadecuado que la contestación parta de ese hecho, de que esta no es una instancia que deba de conocer y menos de resolver este conflicto. Hemos de acotar, señor consejero presidente, que hay resoluciones de orden superior que hablan de que hay un incumplimiento de este órgano al no haber acatado la resolución de una sentencia que es muy clara en sus términos. Hemos de concluir que hay jurisprudencias muy amplias, vastas, suficientes, para conocer que aún que esta autoridad no haya sido actora o parte de este conflicto de interés entre el Partido del Trabajo y el Instituto Nacional Electoral, sí hay la obligatoriedad de darle cumplimiento. Por lo siguiente, en las intervenciones de la sesión del Consejo General del 19 de agosto, donde se discutió en asuntos generales el tema de las prerrogativas del PT correspondientes al mes de agosto, el señor consejero Saúl Mandujano manifestó su inconformidad derivado de cómo no se les notificó de esta resolución, el Consejo General no estaba obligado a cumplirla, situación que a nuestro punto de vista jurídico es incorrecta y sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia, referida a un juicio que interpuso el Partido Revolucionario Institucional en contra del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, jurisprudencia que viene señalada con los números 31/2002, y me permito dar lectura a una de sus partes.
Ejecución de sentencias electorales. Las autoridades están obligadas a acatarlas, independientemente de que no tengan el carácter de responsables, cuando por sus funciones deban de desplegar actos para su cumplimiento. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 17, párrafo tercero, 41 y 99 constitucionales, y acorde con los principios de obligatoriedad y orden público, rectores de las sentencias dictadas por este órgano jurisdiccional, sustentados en la vital importancia para la vida institucional del país y con objeto de consolidar el imperio de los mandatos que contiene la Constitución General de la República. Sobre cualquier ley y autoridad, tales sentencias obligan a todas las autoridades, independientemente de que figuren o no con el carácter de responsables, sobre todo si en virtud de sus funciones les corresponde desplegar actos tendientes a cumplimentar aquellos fallos. Dicho lo anterior, me permito agregar en esta intervención el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice: la jurisprudencia del Tribunal Electoral será obligatoria en todos los casos para las salas y el Instituto Federal Electoral, asimismo lo será para las autoridades electorales locales, cuando se declare jurisprudencia en asuntos relativos a derechos político-electorales de los ciudadanos o en aquellos en que se hayan impugnado actos o resoluciones de esas autoridades, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes respectivas. En consecuencia, esta autoridad electoral sí tenía la obligación de acatar la sentencia de la Sala Superior, la cual revocaba lisa y llanamente el acuerdo señalado como CF-055-2015. Por lo tanto, el actuar de esta autoridad electoral viola el derecho de nuestro instituto político de recibir sus prerrogativas de manera ordinaria, como lo venía recibiendo hasta el mes de julio. Por el momento es cuanto. Gracias, señor representante. Antes de continuar cediendo el uso de la palabra, pido al señor secretario nos informe sobre la integración de la mesa, por favor. Señor consejero presidente, daría cuenta de la presencia del licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez, representante suplente del Partido Acción Nacional. Gracias. Toda vez que es la primera vez que nos acompaña con este carácter, si no le molesta, gracias. Les pedimos que se pongan de pie para la protesta de ley correspondiente. Sí. Señor licenciado don Rubén Darío Díaz Gutiérrez, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado Libre y Soberano de México, las leyes y disposiciones legales que de una y otra emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de representante suplente del Partido Acción Nacional que le ha sido conferido? Sí, protesto. A nombre del Instituto Electoral del Estado de México le agradezco su compromiso y le doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Tomen asiento, por favor. Pregunto a ustedes en este asunto en primera ronda si alguien más desea hacer uso de la palabra. No. En primera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Humanista. Gracias, presidente. Por supuesto, sumarnos a esta preocupación del Partido del Trabajo. Me parece que la exposición que acaba de realizar Joel está con todo fundada. Yo quisiera sumar algunos criterios. Me parece que la sentencia que emitió el tribunal al Partido Humanista, que es la SUPRAP 403-2015, donde nos da la razón y por supuesto el acuerdo 55 lo cancela y da pie a que se entreguen en el caso del humanista las prerrogativas. Días posteriores se emite el acuerdo 60 y ahí quisiera hacer un llamado
a la Sala Superior. Nosotros impugnamos este acuerdo, consideramos que tiene los mismos criterios que el 55 y solicitamos y hacemos un llamado a la Sala Superior para que nos conteste, nos dé luz y se puedan destrabar estos temas perdón, donde ni al Partido del Trabajo ni en este caso ya al Partido Humanista se pueden entregar las prerrogativas, y esperamos que el tribunal o la Sala Superior nos dé también la razón, porque también consideramos que el acuerdo 60 es casi una copia del 55, y esto desde la óptica del humanista fue una táctica del propio INE, lo cual solo le dio la vuelta al asunto y nos vuelven a meter en este embrollo. Entonces, desde aquí, por supuesto, sumarnos al Partido del Trabajo y hacer el llamado de atención para que la Sala Superior se pronuncie y ya dicte la sentencia correspondiente a la impugnación que ingresamos sobre el acuerdo 60. Sería cuanto, presidente. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en primera ronda? En primera ronda tiene uso de la palabra el señor representante de Acción Nacional. Aquí, como siempre, al Partido de Acción Nacional lo mueve la cuestión de la legalidad. Legalidad que es un principio que rige la función electoral y por virtud de la cual consideramos, haciendo algunos comentarios en abono de lo que hace el Partido del Trabajo, es en el siguiente sentido. Si bien es cierto, la sentencia SUPRAP 267 del 2015 determinó precisamente revocar lo que en su inicio había realizado la Unidad Técnica de Fiscalización y el Consejo General, se estableció un criterio que creo que se está dejando de considerar precisamente en esta respuesta que se le da al Partido del Trabajo, y es en relación a que la Sala Superior fue muy puntual en el hecho de considerar que la Unidad Técnica de Fiscalización no tiene atribuciones ni facultades para designar circunstancias relacionadas con el financiamiento estatal, cuestión que, bueno, dentro del acuerdo que hoy se pone a consideración de este Consejo, no se ve reflejada y que se está generando, si bien es cierto esto, un perjuicio a un partido político nacional que, bueno, todavía no se encuentra en proceso de liquidación, sino que se encuentra en este momento en periodo de prevención, circunstancia que, bueno, pues esto ha sido reiterado precisamente también por la Sala Superior y que necesariamente yo creo que se tendría que revisar más a fondo lo que se está haciendo para poder fundamentar de mejor manera esto. Y reitero, la sentencia del RAP 267 establece claramente que la Unidad Técnica de Fiscalización no tiene atribuciones ni facultades para el efecto de poder dictaminar o tomar determinaciones sobre el financiamiento local. De hecho, bueno, como se ha comentado aquí, el acuerdo 60 está impugnado y necesariamente, bueno, pues tendría que considerar esto. Pero bueno, desde el mes de agosto hasta donde tenemos conocimiento, el Partido del Trabajo no ha recibido sus ministraciones, lo cual le estará generando una problemática porque, bueno, lo sabemos claramente. El asunto es que ellos tienen obligaciones laborales, probablemente contractuales, que son obligaciones que están generadas en base a un presupuesto y que, como también ya ha sido criterio de la Sala Superior, los presupuestos son de manera anual. Precisamente por eso, si bien es cierto, ustedes están retomando algo que manifiesta la Unidad Técnica de Fiscalización, es precisamente para que se aperture una cuenta y en esta cuenta se deposite y conjunta o mancomunadamente se puedan manejar los recursos. Pero finalmente el hecho es de que la Sala sí fue muy incisiva en ese punto, en el sentido de decir que la Unidad Técnica de Fiscalización no puede pronunciarse por cuanto hace al financiamiento estatal. Eso sería cuanto por el momento. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en primera ronda? No. ¿En segunda ronda? Bien. En segunda ronda, perdón, tiene uso de la palabra el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente. Yo creo que estamos en un tema muy complejo. La respuesta que dan ustedes
es una narración de hechos, no resuelve nada. Si bien sabemos que es facultad de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral como órgano el procedimiento de la liquidación de los partidos, sabemos que ya están intervenidas las cuentas nacionales en ese periodo de prevención que se realiza, pero como bien decía Rubén, los recursos que allá están cuidando en esta liquidación son federales y los recursos que ustedes manejan aquí son del Estado. Yo no sé cómo pudieran resolverlo, porque también lo que se comenta, hay que proteger la cuestión de los empleados. Yo supongo que este interventor nacional, de las prerrogativas nacionales que les dan, pues no destina una parte aquí para pagar a los empleados de la dirigencia estatal o de las dirigencias municipales que tiene el Partido del Trabajo. Yo creo que este centralismo ha afectado muchísimo, pero también ustedes tienen una autonomía para que en determinado momento pudieran estos recursos de agosto para acá, en lo que inclusive el propio tribunal no ha resuelto, hay pendiente una elección en Aguascalientes, inclusive el propio instituto señala el supuesto pérdida de registro, no dice la pérdida del registro en su resolución, dice la supuesta pérdida del registro, porque hasta que el tribunal determine, pues ya se podría considerar eso. Y sí entendemos que hay un periodo de prevención, como lo señala la ley, para ir preveniendo cualquier situación que se vaya haciendo en la liquidación. Yo no sé por qué no se puede hacer en el Estado. Esos recursos que ustedes tienen están en el presupuesto, están presupuestados hasta diciembre, y bueno, pues ustedes tendrían la facultad y la autonomía como consejo, aunque pídanle al INE que les delegue en esta situación compleja por protección de los propios empleados del Partido del Trabajo, ese periodo de prevención que también se haga en el Estado. Yo creo que el Partido del Trabajo no tiene ningún inconveniente que se fijara un interventor aquí en lo que se determina la situación. Además, estoy enterado de que ya también están solicitando su registro como partido local, como debe de ser, al haber obtenido más del 3% de la votación. Entonces, yo les pediré un poquito de comprensión y criterio, señores consejeros, para que resuelvan esto. Pues, si bien estamos manejando el aspecto jurídico, también hay que manejar el aspecto humano y el de criterio. Y no es el mismo caso el INE que este instituto, que este OPLES, porque inclusive, reitero, los recursos que se manejan aquí son del Estado, son aprobados por el Estado y no tiene por qué intervenir el INE en ese sentido. Por lo pronto sería cuanto, presidente. Gracias, señor representante. En segunda ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Tiene uso de la palabra en segunda ronda el señor representante de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidente. Pues en abono a lo que han comentado los que me han antecedido en el uso de la voz, sí tenemos que rescatar de aquí varias partes. Una, el principio de legalidad, que es uno de los pilares fundamentales a los que está sujeto este Consejo a actuar, que se ha venido vulnerando y lo hemos ya denunciado infinidad de veces, pero parece que no se ha entendido y el día de hoy quiero explicarlo de mejor manera, a ver si puede ser ya entendible. En materia electoral no existe suspensión, no hay suspensiones de actos reclamados, no hay suspensión de ninguna índole, todos los actos surten efectos a partir del momento en que son dados. Estamos hablando aquí de una prerrogativa del mes de agosto y efectivamente de la relatoría de hechos que realizan en este acuerdo en el penúltimo párrafo de lo que tienen aquí señalado en su, considerando, más bien en el acuerdo primero, aquí mencionan en el último párrafo que en fecha 11 de septiembre se recibió por este instituto el comunicado que les hacían, en el cual les hacían saber que a partir del 4 de septiembre
de este mismo año, o sea, fue recibido ya muy desfasado. A partir de ese momento, las transferencias se tenían que realizar a la cuenta concentradora. Obviamente que si esto se recibió hasta el 11 de septiembre, el recurso de agosto debió haber sido liberado como se venía haciendo. Porque, y les repito, aquí como no podemos hablar de que exista una suspensión de los supuestos actos que se van a realizar, no sé por qué suspendieron entonces esa administración y no se entregó en los términos que se venía dando. Porque aquí es muy claro, y ustedes aquí lo están aceptando, que hasta el día 11 de septiembre fue de su conocimiento que a partir del día 4 de septiembre tenían que realizar esa transferencia. Aquí no quiero pensar que se está actuando o obrando de mala fe, pero sí sería necesario que se pudiera pedir la asesoría de la Dirección Jurídico Consultiva para que transitemos en un camino de legalidad y no se estén atropellando derechos de terceros, como ya se había explicado y relacionado mucho con la cuestión de esa relación laboral que se tiene con algunas personas. Entonces, en este entendido, esa administración de agosto relacionado con el oficio del cual acabo de hacer referencia, pues obviamente que no entraría dentro de. Entonces, esa administración obviamente que tiene la obligación de entregarla al Partido del Trabajo en los términos que se venía realizando, porque ustedes quieren, si quieren retrotraer esta disposición o lo que les mandatan en este oficio de septiembre para el mes de agosto, creo que estaríamos incluso ya violentando lo que maneja nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y estarían haciendo una aplicación retroactiva de la ley, pero sería en perjuicio de, y eso obviamente que no se encuentra permitido. Y ya nada más, aquí también finalmente para hacer mención que en los transitorios de este acuerdo, en el primero dice que el presente acuerdo surtirá efectos a partir de la aprobación por el Consejo General. Mi pregunta específica sería, ¿cuáles van a ser esos efectos? Porque como bien lo apuntaba el representante del Revolucionario Institucional, hablamos de una relatoría de hechos, pero yo no veo alguna acción en concreto que se esté estableciendo y que tenga que empezar a surtir efectos. Entonces creo que esa parte también nos alejamos de la legalidad y no queda clara en este acuerdo. De momento sería cuanto. Gracias. Gracias a usted, señor representante. En este mismo asunto y en segunda ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Simplemente para ratificar la posición que nosotros hemos estado sosteniendo desde el inicio de esta circunstancia tan sui generis en la que nos encontramos ahora nuevamente debatiendo. Y quiero sostener la solidaridad que he enfatizado en los anteriores consejos generales, no solo con el Partido del Trabajo, sino con el cúmulo de los partidos que estamos aquí representados para fortalecer el sistema de partidos. El sistema de partidos es el que le da origen incluso a este máximo órgano. Y atendiendo uno de los principios rectores que aquí ya han hecho alusión los demás representantes, que es el principio de la certeza jurídica, sí necesitamos como órgano autónomo tomar definiciones. Por supuesto que hay dos acuerdos, el 60 y el 55, que incluso en su fondo son contradictorios. Y entonces estamos en una circunstancia contradictoria porque aunque dispone por un lado a que se tengan que depositar los recursos a una cuenta concentradora para que un interventor sea el que la disponga, no existe tal interventor. Si se acogieran al acuerdo 60, no hay condiciones materiales ni jurídicas para que esto se pudiera llevar a cabo. Ya se ha hecho alusión aquí, por otro lado, al tema de la pérdida o no del registro. Todos sabemos que la composición del Congreso de la Unión es de 300 distritos electos de mayoría relativa y hace falta uno. Y por lo tanto esa falta de composición es la falta de composición que hace necesario la repartición o la asignación del porcentaje al que se tiene que
disponer como umbral para llegar a mantener o no el registro. Incluso vale la pena hacer un paréntesis y como medio de información, como caja de resonancia, que nosotros el día de ayer en nuestro Congreso Nacional del PRD hemos decidido no postular ahí candidatos en el distrito de Aguascalientes como un gesto de solidaridad con la izquierda, a efecto de que puedan mantener y podamos ganar ese distrito a favor del PT, para que eso les sirva a que puedan mantener el registro. Eso tampoco está todavía definido. Luego entonces yo quisiera hacer una propuesta de manera puntual. La consulta que el día de hoy nos ponen a disposición tiene como resolutivo el último párrafo del resolutivo 1. Casi coloquialmente dicen, sí les vamos a depositar, pero hasta que abran ustedes la cuenta. Pero no pueden abrir la cuenta porque no hay interventor. Entonces estamos en un círculo vicioso. Yo creo que debiera este Consejo General consultar al INE de manera directa, que ese fuera uno de los acuerdos, qué hacer en este caso tan particular y tan sui generis, porque ya aquí se ha argumentado de manera fehaciente el que no podemos mezclar en la fiscalización, la Comisión de Fiscalización, el tema de recursos locales. Nosotros, por supuesto, que tendríamos autonomía para determinar esa circunstancia. Y por otro lado, creo que esta consulta nos permite destrabar el tema de lo que ya refería el representante de Movimiento Ciudadano. O sea, ¿qué pasó con agosto? Eso está en el limbo. Y recuerdo que fue una de las últimas intervenciones que yo realicé en la sesión antepasada, en donde también de manera puntual no se ha dado cuenta de los recursos de agosto, que no recaían en ninguno de los dos acuerdos. Entonces, esos incluso se tenían que haber entregado de manera oportuna y de manera como tradicionalmente se había venido realizando. Por lo tanto, de manera solidaria y de manera fraternal, yo solicitaría que este Consejo General realice esa consulta y nos quitemos de esta incertidumbre jurídica que es la que ha estado permeando la indefinición y por supuesto ha estado afectando de manera muy lacerante al Partido del Trabajo, con el cual reiteramos nuestra solidaridad. Es cuanto. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en segunda ronda? En segunda ronda tiene uso la palabra la consejera Palmira Tapia Palacios. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los integrantes. Para mí es, pues dolosamente estamos hablando nuevamente de este tema en la mesa de consejo, y lo digo así por las implicaciones que desde luego son evidentes para el Partido del Trabajo. Y de estas discusiones que hemos, o más bien de las intervenciones que se han dado en esta mesa a raíz de la situación del PT, pues me parece que queda claro que en este nuevo sistema nacional electoral es facultad del INE, pues todo lo que tiene que ver con la fiscalización de los partidos políticos y también el tema de la liquidación de los mismos, tratándose de partidos políticos con registro nacional que pierdan su registro. Sin embargo, también me parece que ha quedado claro que esta facultad incontrovertible del INE, pues debemos ponderar tal facultad pues con el tema de todos estos derechos laborales que siguen teniendo y gozando los trabajadores del PT, junto con el tema de que no hay que olvidar que el Partido del Trabajo pues sigue obligado a cumplir con todas sus obligaciones y responsabilidades como partido. No está exento al cumplimiento de sus funciones, sigue marchando como un partido político nacional, y esto lo reitera la Ley General de Partidos, que nos indica pues que estamos en una etapa de prevención, misma que no va a concluir hasta que el Tribunal Electoral confirme la declaración de pérdida de registro o no. Entonces,
Eso por un lado, y me preocupa bastante este tema de pues que estemos ponderando correctamente esto que es facultad del INE, pero también este otro lado que creo que nos demanda sensibilidad y también hay que decirlo, solidaridad con el Partido del Trabajo. En segundo lugar, hay un correo electrónico de parte de la directora de la Unidad Técnica de Vinculación con los soples del INE, la licenciada Olga Alicia Castro, de fecha del 9 de septiembre, que se lo remite a todos los vocales ejecutivos de las juntas locales ejecutivas del INE. Y en tal comunicación electrónica remite un oficio firmado por el interventor nacional, donde ya hay una cuenta mancomunada para el Estado de México. En este caso me gustaría saber, consejero presidente, si como Instituto Electoral del Estado de México hemos recibido ya este oficio de parte del vocal ejecutivo del Estado de México informándonos o formalizando esta información, en virtud de qué es lo que le refiere este comunicado del 9 de septiembre. Y digo esto porque me preocupa que esté perdida tal información un poco en la burocracia de la Junta Local. Y si no hemos recibido tal oficio por parte de la Junta Local, me gustaría saber también si nosotros hemos enviado o solicitado se nos comunique, se nos oficialice esta información que conocemos solamente por vía correo electrónico del 9 de septiembre. Y si no es así, si no ha habido de parte de este instituto una solicitud de información formal, yo pediría amablemente, pues seamos un poco más proactivos y pidamos se nos formalice tal información. Sería una pena que estando ya estas cuentas mancomunadas y toda esta información de la que tenemos conocimiento vía correo electrónico, no podamos realizar las acciones correspondientes simplemente porque no se ha recibido un oficio por parte de la Junta Local. ¿Sería cuánto? Gracias, consejera. En segunda ronda tiene uso la palabra, ahorita le contesto en mi intervención. Tiene uso la palabra el señor representante del Partido Humanista. Gracias, presidente. Igualmente, ya sobre lo antes expuesto por todos y cada uno de los representantes, me parece que bien lo refiere Javier en relación a que los dos acuerdos, el 55 y el 60, son contradictorios. Sí, estamos totalmente de acuerdo, justo por eso impugnamos el 60. Y en el caso de Darío, hace una reflexión muy objetiva y yo solo quisiera señalar que lo vertido por Acción Nacional está incluido en la sentencia que nos favoreció, que es la 403. Y quisiera también hacer reflexión que tanto el PT como el Partido Humanista estamos en igualdad de circunstancias, toda vez que al PT tienen dos meses que no se les entrega la prerrogativa, que es agosto y septiembre. En el caso del Partido Humanista nos entregaron la administración de agosto, la de septiembre no nos la han entregado. Entonces, en este sentido, yo llamaría a que pudieran establecerse criterios homogéneos para que no exista ninguna diferenciación, si es del PT o si es del Partido Humanista, y por supuesto reiterar la solidaridad con el Partido del Trabajo. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, señor representante. ¿Alguien más en segunda ronda? En segunda ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido del Trabajo. Gracias, consejero presidente. Debo de insistir en dos asuntos fundamentales. La primera petición para la entrega de recursos
que solicitó el Partido del Trabajo fue hecha para el mes de agosto y en el mes de agosto, cuando inclusive dejamos pasar unos 2 o 3 días más posterior al conocimiento público de la sentencia que emitió la Sala Superior el día 5 de agosto del mes de agosto, valga la expresión. En consecuencia, nosotros esperábamos de manera técnica, administrativa y de los procedimientos comunes y corrientes que se conocen aquí en este órgano electoral para la entrega de la prerrogativa a los partidos políticos, que en días consecuentes al 5 de agosto le fue entregada su prerrogativa sin mayor problema. Este acuerdo, en su hoja número 6, hace alusión en el párrafo de mayor tamaño del acuerdo número 60, es decir, la Sala Superior revoca el acuerdo número 55 y emite un nuevo acuerdo, que es el acuerdo 60. Entonces, en esta parte, de manera muy oficiosa, simple y llanamente nada más establecen que hubo un acuerdo y que hubo una resolución de la Sala Superior que revoca el acuerdo 55, pero que inmediatamente después generó otro acuerdo, que es el acuerdo número 60. No hay mayor sustento en esta parte, que es fundamental. Y como bien lo han referido aquí los que han hecho uso de la palabra, solamente se refieren hechos y no explican de manera jurídica el por qué, si el acuerdo 55 fue revocado y 10 días después fue generado un nuevo acuerdo, el acuerdo número 60, en este ínter no explican ese brinco jurídico. En consecuencia, no queda sustentada la respuesta que aquí se nos da de que no se podía entregar la administración del mes de agosto porque no había instrucciones de las instancias superiores, en este caso de la Comisión de Fiscalización, para que se le entregara la prerrogativa al Partido del Trabajo, como sí ocurrió con el Partido Humanista. En un mismo acto están consumando dos violaciones claras a la ley. Primero, el acuerdo 55 fue recurrido por el Partido del Trabajo y la Sala Superior nos otorga la razón. En consecuencia, hasta el día 14 de agosto no había acto jurídico, no había ninguna nueva instrucción, ningún nuevo acuerdo, absolutamente nada que impidiera la entrega de la prerrogativa de manera ordinaria al Partido del Trabajo. El día 15 de agosto se emite un nuevo acuerdo, el acuerdo 60, por parte de la Comisión de Fiscalización del INE. Estamos hablando que hay 10 días entre un acuerdo, la emisión de la sentencia de parte de la Sala Superior y la generación de un nuevo acuerdo, el acuerdo número 60. Esa parte no explican por qué razón, si fue revocado el acuerdo número 55, por qué razón al PT, para efectos de la entrega de la prerrogativa del mes de agosto, le aplican el acuerdo número 60. Hay un uso oficioso, tendencioso de las facultades del señor presidente para determinar que no se le entregara la prerrogativa al Partido del Trabajo. Por ello hay que tener mucho cuidado, con independencia del acuerdo número 55, que es motivo de esta consulta. El acuerdo número 60 obedece a otra naturaleza y en consecuencia el Partido del Trabajo no se acoge. Ha concluido su tiempo, señor. No se acoge a ese acuerdo número 60 en tanto no conozcamos qué fin va a tener la resolución
que tuvo la Sala Superior con respecto al acuerdo número 55. Gracias. En segunda ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien, segunda ronda, el presidente para hacer algunos comentarios respecto de lo que aquí se ha escuchado. La autoridad responsable de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales es el Instituto Nacional Electoral, y esta tiene diversas instancias para ello. Tiene la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene una así conformada Comisión de Fiscalización, y es la que ha venido tomando las determinaciones que nos tienen hoy comentando este asunto. Las determinaciones que esta Comisión de Fiscalización tomó las hizo desde julio. Recordarán que aquí se vertió. En julio ya no le pudimos entregar los recursos al Partido Humanista porque recibimos la notificación del INE al respecto. Al PT sí se los habíamos entregado por la circunstancia que ya hemos manifestado aquí, literalmente cuestión de horas o de un par de días en cuanto al conocimiento de la determinación y la entrega que ya se había hecho de los recursos, pero lo quiero referir para que lo tengamos también presente. No es de ahorita, no es de agosto, es desde julio. Los recursos del Partido del Trabajo están a salvo, estrictamente, permítame decirlo así, están a su disposición, solo que hace falta, lo menciono, perdón, no quisiera omitir el comentario, porque se dijo, ¿qué se hizo con los recursos? No se ha hecho nada, los recursos están efectivamente en el presupuesto, como se señaló, y están listos para ser entregados cuando se cumplan lo que a nosotros nos parecen los principios o los criterios fundamentales o esenciales de esta situación, que es de suyo atípica, no es la común, es una situación extraordinaria. Entonces los recursos se cuenta con ellos, están en las cuentas, del Instituto Electoral del Estado de México, porque así están presupuestados, y se cuenta con los recursos suficientes para cubrir las prerrogativas de los partidos políticos en esta situación hasta el mes de diciembre. Entonces es la autoridad responsable, el Instituto Nacional Electoral, quien ha determinado desde julio cuál es el mecanismo para la entrega de estos recursos. Quiero referirme también a la pregunta de la consejera Palmira. No entendí por qué dijo que le parece que dolosamente estamos otra vez comentando este asunto, pero como no lo entendí lo voy a omitir. Respecto del correo que refirió, efectivamente hay un correo electrónico emitido por el secretario particular de la titular de la Unidad de Vinculación con Órganos Públicos Locales Electorales, la licenciada Olga Alicia Castro. Se fija, incluso es un documento que no firma ella, firma en este caso su secretario particular, porque ustedes saben, o más bien se nos hizo el conocimiento que el Instituto Nacional Electoral estuvo disfrutando de su periodo vacacional entre el 4 y el del 4 de septiembre y el día de hoy. Para contestar expresamente la pregunta, no nos ha sido notificado esa referencia que se hace ahí de que ya están las puertas abiertas, por lo que dicen esos documentos, que son copias simples y escaneadas de documentos firmados entre el interventor y el Partido del Trabajo. Desde el 19 de agosto está notificada, abiertas estas cuentas específicas donde podríamos eventualmente depositar los recursos, pero ni el interventor, ni el Partido del Trabajo, ni el INE, en este caso a través de sus diferentes instancias, nos han notificado formalmente. Creo que haríamos mal si atendemos nada más a un correo electrónico que además no está dirigido a nosotros, y un oficio que tampoco está dirigido a nosotros. Respecto de preguntar por el oficio, bueno, pues el día de hoy el INE retoma sus actividades laborales y me parece pertinente. Haremos la consulta formal respecto de ese correo recibido o emitido el 9 de septiembre para ver si tienen previsto y poder tener una idea de cuándo nos será notificado formalmente, para entonces sí proceder al depósito de las prerrogativas de los 2 meses que están pendientes en la cuenta correspondiente, que a nuestro juicio de veras es la que ha determinado la autoridad que tiene la capacidad jurídica para hacerlo. Bien, hechos estos comentarios, pregunto a ustedes si en segunda ronda alguien más desea hacer uso de la palabra en este asunto. Segunda ronda, el consejero Mandujano, por favor, maestro. Sí, muchas gracias, señor presidente. Quiero nada más destacar que en el texto del acuerdo, que es motivo de debate y análisis en este momento, hay un párrafo en la página 8 de 9, en donde establece que en fecha 11 de septiembre del presente año se recibió vía oficial de parte de ese instituto, o sea, no fue un correo electrónico, sino fue un oficio que llegó al oficial de parte de ese instituto,
por el que la secretaria técnica de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales comunica al consejero presidente del IEM un escrito, dice el diverso INE, diagonal UTF, diagonal DAL, diagonal 21, 562, diagonal 2015, suscrito por el director de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, en el que indica que a partir del 4 de este mes y año, o sea, de septiembre de este año, las transferencias de las prerrogativas públicas del Partido del Trabajo deberán realizarse en la cuenta bancaria que para tales efectos notifique el interventor responsable, una vez que dicha unidad cuente con la misma comunicación que a la fecha no ha sido enviada a este Instituto Electoral del Estado de México. Es decir, en el texto del acuerdo sí se precisa que con fecha 11 de septiembre se recibió una comunicación de parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE en el que se dispone que los depósitos de la prerrogativa se hagan en la cuenta bancaria que al efecto abra el PT y comunique a este instituto el interventor. Y a la fecha no ha podido ser comunicado, de manera que el IEM se encuentra imposibilitado de hacer el depósito, no por una determinación de este Consejo General. Me parece que es importante destacar que este Consejo General no ha pronunciado un solo acuerdo en el que disponga la suspensión de la prerrogativa o la no entrega de la misma. Lo que hemos dispuesto es el cumplimiento a las indicaciones de la autoridad competente, que en este caso es la Comisión de Fiscalización del INE, en términos de lo que dispone el artículo 97 de la Ley General de Partidos Políticos. De manera que, en mi opinión, lo que hemos hecho es cumplir con el principio de legalidad que nos dispone la observancia de las decisiones que emite la autoridad competente, que es en este caso la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y consecuentemente la Comisión de Fiscalización. Y lo que hemos hecho es tal vez limitarnos a cumplir en estricto sentido las instrucciones que da la autoridad competente, que no es una autoridad local, sino una autoridad federal. Entonces quiero destacar que con base en lo que se ha narrado en el texto del acuerdo que está sometido, repito, a análisis, es muy clara la instrucción de la Unidad Técnica de Fiscalización. Se depositan en la cuenta que aperture el Partido del Trabajo con el interventor y que nos comunique el interventor, y a la fecha, según lo descrito en el acuerdo, no ha ocurrido. Es cuanto. Gracias, señor consejero. ¿Alguien más en segunda ronda? No. En tercera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante. Perdón, ¿alguien más en segunda ronda? No. En tercera ronda tiene el uso de la palabra, por haberlo solicitado previamente, el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente. Ya me confundieron con tanta ilegalidad. O sea, en julio no, le da al PT y no le da al humanista. Y en agosto le da al revés. Pues acaba de cometerlas, pues déle ya sus prerrogativas. Pues déle ya las de agosto también, pues ya cometió una ilegalidad, pues ya cabe las de cometer. O sea, ya no entendí. Y por otro lado, es muy claro, el tercero, durante el periodo de prevención del partido político abrió una cuenta bancaria para cada una de las entidades federativas para que en ella se depositen las prerrogativas a que tienen derecho el partido político a nivel local. Y sí, viene ya Mandujano el día 12, no es el día 9. Yo les diría, si el 9 de septiembre a ustedes les quitan las prerrogativas, el 10 estarían peleándose para pagarle a su gente. ¿Cómo es posible que ustedes como instituto local no hayan solicitado de manera inmediata al INE que de inmediato les den esas cuentas para que le depositen al Partido del Trabajo con el interventor? Pues como no les interesa, no es su tema y no es su asunto, pues haremos una consulta, seguiremos haciendo una consulta y mientras la gente del PT no cobra. Entonces yo les pediría un poquito de atención a este tema. Somos un consejo, nos estamos integrados ustedes y los partidos políticos, defiéndanos, así como muchas veces los defendemos a ustedes. Si llegó desde el 9 de septiembre, caray, yo el 10 ya estaría como presidente del instituto peleándole al INE que me dé el oficio y la cuenta para que yo pueda depositar los recursos. También ahí los tiene guardados, también eso le va a decir la gente del PT a sus empleados, pues ahí están guardados, no te apures, pues te vas a comer retroactivamente. Entonces yo les pedí un poquito de sentido común, presidente, en este tema. Y si ya, de veras, ahorita ya me confundió con las ilegalidades que cometieron en julio y en agosto, pues si ya las habían cometido, pues hubieran seguido haciéndolas. Pero están muy claros los resolutivos, está muy claro el oficio, es un poco nada más de voluntad política de hacer las cosas. Yo les pediría de favor eso. Y aprovecho para darle
la bienvenida a nuestro amigo Iván Arturo, mi vecino de Catepec. Tienes un buen suplente y un excelente asesor. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor representante. ¿Alguien más en tercera ronda de Partido Nueva Alianza? Gracias, presidente. Creo que nuestro amigo Eduardo Bernal acaba de dar con el punto. Aquí creo que el punto es el tortuguismo institucional, el tortuguismo burocrático con el que se están conduciendo. A mí me gustaría más bien imaginarme qué pasaría si fueran ustedes, o fueran sus empleados o sus familias las que dependieran de la asignación de esos recursos. Obviamente el manejo del tema sería totalmente distinto. Creo que aquí lo que habría que proponer, presidente, es que elaboraran una propuesta para ver de qué manera pueden realizar las gestiones necesarias con la persona esta que está encargada de las relaciones con los soples, y que se les deposite inmediatamente al Partido del Trabajo, que por cierto, que quede claro, sigue siendo un partido político con registro nacional, que no se le trate como un partido que ya desapareció. Que hagan las gestiones necesarias para que esta cuenta se aperture lo antes posible y se le deposite el financiamiento público al que tienen derecho los trabajadores del Partido del Trabajo, no solamente los trabajadores, los proveedores, todas las personas con las que tienen obligaciones financieras. Le están generando un problema adicional al Partido del Trabajo, demandas civiles, demandas laborales, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí haría un llamado muy respetuoso, pero muy enérgico, consejero presidente, y a todos los demás consejeros, para que se pongan a trabajar en una propuesta para que haya comunicación y gestión ante el Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Fiscalización y esta unidad de vinculación con los soples, para que se entreguen se depositen inmediatamente los recursos a la cuenta mancomunada del PT y este famoso interventor. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. Tiene ahora el uso de la palabra en tercera ronda el señor representante de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. Pues yo considero, y ya como se estuvo aquí dialogando, platicando y debatiendo relacionado con que, si bien es cierto que se están hablando de darle cumplimiento a algunos acuerdos, también es cierto que esos acuerdos tienen una temporalidad, y obviamente que este acuerdo 60 no alcanza a impactar en la prerrogativa del mes de agosto que se le debe entregar al Partido del Trabajo. Ahí es donde yo vería que a lo mejor se está actuando de una forma ilegal. Entonces, la propuesta concreta sería que en este acuerdo se le pudiera dar esa temporalidad, y en este resolutivo primero, ahí se pudiera al final, antes de entrar al segundo, establecer que efectivamente se estará a la espera de que se notifique la apertura de esas cuentas para empezar a entregar la administración del mes de septiembre hacia adelante. Y sin embargo, pues bueno, la de agosto tendrá que entregarse de manera ordinaria como se venía realizando. Y entonces sí, tendría incluso también lógica el transitorio primero que he mencionado, porque entonces el acuerdo tendría que empezar a surtir efectos una vez que sea aprobado por este Consejo. Ahora, eso por un lado. Ahora, vámonos a un caso más extremo. ¿Qué pasaría si se le entrega al Partido del Trabajo la administración del mes de agosto? Y después resulta que no, que tenía que haberse entregado en la cuenta concentradora. Esa ilegalidad ya se vivió, como bien se apuntaba, se cometió a favor del Partido del Trabajo y en contra del Partido Humanista, y luego ya fue al revés, ya para equilibrar las cosas y estuvieran parejos. Pues yo creo que no pasaría absolutamente nada si se le entrega la administración del mes de agosto, y si después resulta que tenía que ser a la cuenta concentradora, bueno, el interventor ya tendrá que reclamar un pago de lo indebido y ellos tendrán que reembolsar ese dinero. Finalmente sabemos que en el Estado de México el Partido del Trabajo va a seguir teniendo vigencia. Entonces, no creo que se vayan a ir sin pagar si tuvieran que regresar esa administración de agosto. Entonces, yo creo que en aras de poder garantizar derechos de las relaciones que tiene el Partido del Trabajo y también para la operación que tiene como
como un partido político que es, se debería entregar cuando menos para que ya no se vean tan afectados en esa parte el Partido del Trabajo y todos los que están a su alrededor, que se le pudiese otorgar cuando menos esa administración de agosto. Y bueno, ya después nos seguiremos peleando en alguna otra sesión. Sería cuanto de momento. Gracias. Gracias a usted, señor representante. Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante de Morena. Muchas gracias. En primer término, darle la bienvenida a Iván Arturo Rodríguez, representante de Acción Nacional. Refrendar nuestra solidaridad con los compañeros del Partido del Trabajo que han sido, en el caso de Morena, un espacio en donde hemos encontrado apoyo en circunstancias incluso más críticas que las que están atravesando ellos en este momento, y manifestar nuestra preocupación, y nos vuelve a llamar la atención el silencio que se guarda en general de parte de los consejeros. Y aquí los partidos han vertido sus opiniones y nos pasa como en las comisiones. Hacemos nuestros planteamientos, nos escuchan, medio con cara de aburrimiento, y son dos los que plantean alguna salida o alguna opinión. Es un tema de todos, es parte de la cultura política entender que lo público se tiene que discutir entre todos. Ojalá, con el mismo interés que ven otros temas, que andan cabildeando otros temas, que hacen llamadas y reciben llamadas, ojalá con ese mismo interés atendieran también el tema del Partido del Trabajo. Y decir que no, la verdad, presidente, no queda claro el tema de agosto, por más que nos explique que venía la proyección de julio, en una sesión se dice una cosa, en otra sesión se dice otra, y no termina de quedar claro el tema de agosto. Recojo lo planteado por la consejera Palmira. Sí, efectivamente, el INE tiene la facultad de la fiscalización y la liquidación, pero en el caso de las prerrogativas de agosto, sí tenía las facultades este órgano para hacer el depósito al Partido del Trabajo. Finalmente, recoger la propuesta que hace Javier, representante del PRD, que se haga la consulta. Alguien dijo, sean proactivos, porque en algunos temas sí y en otros nos importa mucho que estén de vacaciones. No, hay que hacer la consulta para que podamos todos tener la misma información. No es un tema del Partido del Trabajo. Sería un error pensar que es un tema del Partido del Trabajo. Y estaremos también atentos a la respuesta, porque ya manifestó, entiendo que se está acordando hacer la consulta del oficio que llegó, fíjense nada más, de manera extraoficial, pero el 9 de septiembre, un correo electrónico, el 9 de septiembre, y el día en el que estamos, y no tenemos certeza de si eso ocurrió o no ocurrió, si es del secretario particular, si es la versión oficial. No lo sabemos, nos tenemos que enterar de manera extraoficial y se tiene que hacer una aclaración de que efectivamente no lo tenemos. Vamos a estar muy atentos y sería cuanto. Gracias, señor representante. Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante del Partido Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Bueno, pues coincidir con todos los que me han antecedido en la palabra, pero específicamente con un comentario que hizo el licenciado Guadalupe Bernal, representante del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de que, bueno, pues aquí no sería ni siquiera ilegal si hubieran entregado los recursos, porque hay que recordar que efectivamente estos recursos, por las características que tienen de ser públicos, tienen que ser fiscalizados, buscando la transparencia de los mismos. Ahora, yo creo que el Partido del Trabajo pues necesariamente tendrá que rendir cuentas de esos propios recursos, y la figura del interventor es precisamente para que conjuntamente con el partido puedan rendir cuentas y transparenten la utilización de esos recursos. Ahora hay otra circunstancia, dentro de la propia resolución también se establece las competencias que deben de verse por parte de los órganos electorales. En este caso nos ciñe al artículo 41 en su primer párrafo y al artículo 116, que es lo que bueno siempre se ha manifestado, se ha manejado, que los estados son libres y soberanos por cuanto hace a su régimen interior, y pueden legislar en materia electoral, y bueno, los recursos
como también se comentó, son del Estado de México. ¿Qué se va a hacer con ellos? No lo sabemos, pero este Consejo tendrá que también tomar cartas en el asunto y no se lo puede dejar al Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque como se ha comentado aquí, los recursos son del Estado y fueron comprometidos para un partido político nacional que tuvo que cumplir una serie de pasos y de circunstancias que están establecidas en la Constitución y en las legislaciones de cada uno de los estados para el efecto de que se les reconocieran y pudieran participar precisamente como partido político estatal, aun cuando tienen un registro nacional. Y eso es lo que no se ve reflejado en este acuerdo. Yo creo que sí sería muy importante que se pudiera razonar de mejor forma esto, y bueno, volvemos a lo mismo. Si bien es cierto, en agosto hubo una resolución misma que dejó insubsistente los acuerdos tomados tanto por el Consejo General como por la unidad y la comisión, y que necesariamente deberían de haberse ministrado al partido porque tenía derecho en virtud de que no existe suspensión en la materia electoral. Es cuanto por el momento. Gracias, señor representante. En tercera ronda tiene la palabra el Partido Humanista. Gracias, presidente. Igualmente, para sumarme a la bienvenida de Iván del Partido Acción Nacional y, por supuesto, sumarme a la propuesta de Javier. Me parece que tendríamos que ser mucho más enfáticos en hacer las consultas. Me parece que la comunicación tendría que ser muy directa. Si habría necesidad de hablar con el presidente del INE, me parece que se tendría que destrabar de manera inmediata. Entonces ahí también el llamado a que se hagan las gestiones necesarias para esta consulta. Y para concluir, me parece que también reiterar el llamado a la Sala Superior para que emita el comunicado, que haga la sentencia correspondiente sobre el Acuerdo 60, y me parece que ahí se pueden destrabar muchas cosas, ahí pueden dar luz a lo que viene, más allá de los criterios que ya ha establecido el propio INE con la comisión, pero nosotros reiteramos que es de suma importancia la manifestación por parte de la Sala Superior para que exista certeza jurídica. Sería cuanto, presidente. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en tercera ronda? En tercera ronda tiene uso la palabra el señor representante del Partido del Trabajo. Gracias, consejero presidente. Por supuesto que compartimos lo que acaba de comentar el señor representante de Humanista. Sin embargo, me atrevo a hacer un agregado, que son dos circunstancias distintas: la sentencia que revoca el acuerdo número 55 y la espera del resultado que pudiera tener la nueva sentencia a favor o en contra con respecto al acuerdo número 60. Por ello, está muy claro que son dos circunstancias jurídicas distintas y que, acudiendo al derecho positivo, que establece que cuando no queda claro el cómo y el dónde aplicar una norma, en este caso un resolutivo de una sentencia que es muy clara y definitiva de parte de la Sala Superior, este órgano electoral tenía facultades suficientes para cumplimentar, si es que se hubiese detectado algún vacío con respecto a interpretar el cómo entregar las prerrogativas al Partido Humanista y al Partido del Trabajo. No hubiese pasado absolutamente nada. Me parece que aquí ya fue muy claro, cuando menos 2 o 3 exposiciones, que si bien es cierto, ustedes reconocen que hay un vacío, hay una indefinición en la sentencia que no deja claro qué hacer con las prerrogativas del PT, sí había también la facultad de este órgano electoral de suplir de manera adecuada, correcta y sin haber violado ninguna normatividad, y se hubiesen entregado las prerrogativas del mes de agosto sin ningún problema. Pero no fue así, porque es evidente que estamos más interesados en generar
un acuerpamiento a favor del Instituto Nacional Electoral y pasamos por encima de la soberanía de este Estado y de quienes políticamente actuamos en él. Por ello, hemos de insistir, de reiterar que hay una falta seria de incumplimiento a una sentencia y que, por otro lado, acudiendo al buen oficio del quehacer de un órgano electoral y de sus consejeros, había condiciones para suplir o complementar aquello que pudiese haber quedado indefinido en dicha sentencia. Por ello, lamentamos muchísimo la respuesta que hoy se nos da a través de este acuerdo, que no acuerda absolutamente nada y que solamente deja descansar que el Partido del Trabajo es el que tiene que hacer las acciones conducentes para operar los recursos a partir del mes de agosto en adelante, lo cual también es indebido, porque en todo caso debieran ser los del mes de septiembre en adelante, en todo caso. Por ello, consejero presidente, pues nuestro partido recibe este acuerdo, no en los mejores términos, y pues vamos a proceder conforme a lo que de derecho nos corresponde. Por el momento es cuanto y lamentamos muchísimo que se hayan dado estas consideraciones. Por supuesto que no estamos de acuerdo y lo dejamos a su buen juicio. Y al mismo tiempo, pues, perdón, por supuesto, señor, ha concluido su tiempo. Por supuesto, damos la bienvenida al señor Iván Arturo Rodríguez Rivera, que se integra a este Consejo General. Le deseamos muchísimo éxito. Sé que la tendrá y además es necesario sus aportaciones. Pues vaya que hacen falta a este Consejo General. Y ahí le aprecio mucho que nos esté guardando la lana. Eso es bueno, es adecuado, es correcto. Gracias, señor representante. En tercera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra en tercera ronda la consejera Palmira Tapia Palacios. Gracias, presidente. Solamente para precisar un comentario que señalé en mi intervención anterior, mencioné que era una situación dolorosa estar tocando otra vez este tema en mesa de Consejo General. Desde luego no que el tema fuera tratado con dolo, y es doloroso por las razones que ya expuse. Estamos ante una situación, un partido nacional que está en una etapa de prevención, pero que no obstante esta situación, pues todos sus trabajadores siguen siendo objeto de responsabilidades, obligaciones que todo partido tiene derecho. Y la ley es clara lo que no podría hacer este partido nacional. La Ley General de Partidos pues nos dice que en esta etapa de prevención no podría enajenar bienes y otras situaciones. En fin, sí quería precisar esa situación y pues desde luego reiterar mi solicitud de que se le sea solicitada a la brevedad esta información a la Junta Local, ¿no? Que ya tenemos conocimiento vía correo electrónico y ya nos ha explicado el consejero presidente cuál es el estado de esa información para que a la brevedad pues se le puedan depositar sus prerrogativas. Y claro, una bienvenida al representante propietario del PAN. Gracias. Gracias a usted, consejera, por la aclaración. ¿Alguien más en tercera ronda? En tercera ronda quisiera intervenir para no dejar en el aire lo que don Lalo mencionó como ilegalidades. Me parece a mí que no fueron ilegalidades porque fue justo actuando, creo, apegados al principio del cumplimiento estricto de la ley. ¿Por qué sí le dimos al Partido Humanista sus recursos en agosto? Porque hubo una sentencia de la Sala Superior del Tribunal que dijo ese acuerdo queda sin efectos, como decía la sentencia del PT, y deposítales. Y nos notificó al Instituto Electoral del Estado de México como parte. Entonces, actuando en ese acatamiento a esa sentencia, ¿por qué no fue igual con el PT? Porque la sentencia del asunto del PT no vino dirigida al Instituto Electoral del Estado de México y dice muchas cosas la sentencia, pero en ninguna dice y deposítales, como lo venís haciendo, como sí dice el Partido Humanista. Esa es una diferencia que me parece a mí fundamental. Se han escuchado diferentes propuestas sobre añadirle al acuerdo, no quisiera ser respetuoso, señor representante del Movimiento Ciudadano, añadirle al acuerdo puntualizaciones, pero lo que el acuerdo nos dice no es cómo le vamos a hacer para entregarlas, lo que el acuerdo dice es, responde a la consulta y yo supongo, a mi
leal saber y entender que el Partido del Trabajo como partido lo que quiere es una respuesta formal del Consejo General para que no quede en los dichos, o en los medios, ni en las opiniones de su servidor, sino que sea un acuerdo que pueda ser combatido. Por supuesto que eso es lo que, pensando en eso, fue que le damos esta respuesta a la consulta que se nos formuló por escrito, y toda vez que nuestra legislación prevé que las consultas al Consejo General sean respondidas o atendidas con un acuerdo del Consejo General, pues ese es el motivo de este acuerdo. Gracias. ¿Alguien más en tercera ronda? Claro que sí, señor representante, a sus órdenes. Solamente acláreme si es que lo puedo hacer en este momento. La petición que hace llegar el Partido del Trabajo es muy clara. Dice que por favor se realice la entrega de las administraciones del financiamiento público para actividades permanentes y específicas, o en caso de persistir la omisión, expliquen de forma escrita, fundada y motivada los argumentos que sostienen la inconstitucional e ilegal actuación en que han incurrido. Solamente eso es lo que pretendemos con el acuerdo. Si no le parece suficiente, pues usted podrá acudir a las instancias. En ninguna parte del acuerdo dice que no nos entreguen la prerrogativa, al menos de esta contestación que ustedes están formulando. Es cuanto. Gracias, señor representante. Pues el acuerdo está en la respuesta a la consulta. ¿En tercera ronda o moción? Porque ya está una aquí. Moción, porque ya acabamos la tercera ronda. Sí, a sus órdenes. Bueno, qué bueno que me explicó la ilegalidad y la omisión de parte suya, para no dar respuesta de inmediato y no estar atento a los oficios que vienen del INE desde fecha 9 de septiembre. Todos los oficios que hemos recibido del INE han sido atendidos debidamente cuando vienen dirigidos a nosotros. Este documento no venía dirigido a nosotros. De 9 al 21 de septiembre. Insisto, todos los documentos que se han recibido dirigidos al Instituto Electoral del Estado de México por parte del INE o de cualquier otra instancia han sido tramitados oportunamente. Porque me explicó la ilegal, pero no el vamos a hacerle un extrañamiento a su responsabilidad. Bien. ¿Alguien más en tercera ronda? No. Al no haber más intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo. Consultaré a las consejeras y consejeros que están por aprobar el proyecto de acuerdo que se identifica con el número 210/2015, pidiéndoles que si están por la aprobación en sus términos lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda, por favor, con el siguiente asunto. Es el número 6, señor consejero presidente, corresponde a asuntos generales y le informo que no han sido registrados durante la aprobación del orden del día. Bien. Procede, por favor, con el siguiente asunto. Es el 7 y corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Siendo las 12:49 de este día 21 de septiembre de 2015, damos por concluida esta 54ª sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Por su participación y asistencia, muchas gracias y buenas tardes.